Buenos días, estudiantes. A nombre de la licenciada María del Pilar Camargo Juárez y como docente adjunta, les doy la más cordial bienvenida a este que será el segundo módulo, donde vamos a hablar sobre cómo es un requisito indispensable para su formación que puedan acceder a un razonamiento que sea necesario para su módulo de argumentación y del cual depende pues la presentación de todos los trabajos. Vamos a comenzar hablando de lo que es la argumentación en términos generales para ir aterrizando a la argumentación jurídica. En primera instancia, yo sé que muchas personas, muchos alumnos ya han llegado a una etapa de su vida en que se han cuestionado muchos fundamentos, espero que así sea. Entonces, dentro de estos fundamentos que se realizan en la vida, yo creo que todos han llegado a pensar que hay muchas cosas en las que creen y que no son ciertas. Esto depende de algo que le llamamos la duda metódica, es decir, cuestionar todo lo que conocemos. Por lo tanto, para hacer esta distinción entre qué es la verdad, tendríamos que preguntarnos también cuál es el origen del conocimiento. Es decir, nosotros podemos saber, podemos alcanzar la verdad, podemos saber qué es la realidad. La realidad existe. No sé si alguno de ustedes alguna vez vio alguna película como La Matrix número 1, The Matrix. Esa película demostraba, expresaba que es una expresión que viene desde la sospecha del mundo griego, que la realidad no existe, que todo lo que te han dicho es un invento y hay distintas teorías que afirman datos similares. Bueno, pues en esas teorías se ha considerado que la realidad no existe. Entonces, si uno sospecha de que todo lo que está conociendo no es real, no es factible, podríamos afirmar que existe la verdad. También algunas personas yo creo que cometen errores de juicio cuando consideran que la verdad y la realidad son sinónimos o son semejantes. Les voy a ir adelantando algo en términos de la lógica, en términos del conocimiento, ya se ha llegado a una conclusión a este respecto en términos de la filosofía. Eh, entonces me gustaría que de momento se quedara al aire un poco para ustedes la pregunta de qué es la realidad y qué es la verdad y si se puede conocer la realidad y si se puede conocer la verdad. La dejaría un poco al aire y me iría con el siguiente razonamiento. Vamos a partir de la idea de que la verdad sí existe, la verdad sí se puede conocer, la verdad depende exclusivamente de los principios del lenguaje. Cuando uno está afirmando es de mañana, hoy, ahora es de mañana, estamos hablando de un principio que en este momento, siendo las 8:08 de la mañana, es verdad. Pero si tú ves esta transmisión a las 4 de la tarde, decir es de mañana es falso. Si estás viendo esta transmisión a las 8 de la noche y digo es de mañana, también es falso. Como en este momento decir está lloviendo, puede ser falso, pero quizás si ves la transmisión en unas 3 horas o en 3 días y digo está lloviendo, puede ser verdadero. Este ejemplo es muy simple. Regularmente cuando hablamos de lógica temporal estamos hablando de enunciados simples para que puedan ser de conocimiento y de comprensión. Pero si estoy afirmando es de mañana, esta afirmación no será verdadera por este tiempo. Por lo tanto, podemos inferir un principio de lo que se dice de la verdad. La verdad es temporal. ¿Cuándo sabremos que una verdad es temporal? Pues porque hablamos de paradigmas del conocimiento.
Lo que es verdadero en este momento no fue verdadero hace 200 años, hace 500 años. Tenemos el ejemplo de la física tradicional, que fue verdadera hasta que se descubrió la física cuántica. Y la física cuántica será verdadera hasta que se encuentre un nuevo paradigma del conocimiento. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es una pretensión de aspirar a la realidad. Bueno, por ahí veo que ya van dejando su punto. Si están escuchando ahorita esta transmisión, podrían escribirme un poco de qué es lo que piensan que es la verdad, qué es lo que piensan que es la realidad. Vamos un poco a regresar a este tema. Entonces, si les estoy diciendo que la realidad puede ser algo que no se puede conocer o que no sabemos si vamos a conocer en totalidad, es porque de esto no dependen los sujetos. La verdad sí depende de los sujetos, la verdad depende del lenguaje. Y aunque algunos afirmen que los animalitos también se comunican, no existe como tal un sistema de códigos de traducciones. El animalito no le dice a otro animalito, o las plantas con su interacción no le dicen a otra planta en interacción si están sintiendo el sol, si es de mañana, pues no. Y la otra cosa es que no podemos comprender la subjetividad de otros seres que no sean humanos, que no prediquen de un código de lo verdadero y de lo falso. Por lo tanto, podemos ir adelantando que la verdad existe en tanto existe el lenguaje. Y es indiferente si el lenguaje está en un idioma que no está en otro. Por ejemplo, puedo decir it's the morning. En este momento es verdad. Is de nuit, que es francés, es en este momento falso porque no es de noche. Entonces sabemos que mientras existan códigos y palabras, existirá un esquema de verdad. Y bueno, es una conclusión a la que llegué después de estudiar mucha filosofía y en este momento no han llegado a esa conclusión que se puede decir que las cosas son verdaderas o falsas. No se preocupen. Espero que tarde o temprano lleguen a ello y si no llegan nunca a ellos y se quedan en el relativismo absoluto, también es válido. Pirrón, por ejemplo, que es un filósofo griego de hace muchos siglos, presocrático, sostenía una afirmación tal como que nada se puede conocer, si algo se puede conocer no se puede comunicar, si algo se puede comunicar, entonces no se puede comprender. Pero el punto es que la verdad sí existe, la realidad es algo que puedes sospechar que no sea tal como tú lo ves, pero cuando hablamos de verdad, y eso es importantísimo cuando se saquen sus sentencias lógicas, pues la verdad sí es algo a lo que se puede acceder, entonces no pueden comenzar con una falsa moral de decir, bueno, es que ni el bien ni el mal existe cuando juzgan a un criminal, a alguien que les toque defender, no pueden decir que eso no es ni verdadero ni falso y que depende del cristal con el que se mire, no es verdad. Ahora sí, vamos a cómo es que se escribe un argumento, porque para poder predicar, ya aceptando estos términos, que la verdad existe en tanto que existe un lenguaje, un código de referencias, un código de inferencias, entonces vamos a aceptar que si existe la verdad, existe una manera correcta de presentar la verdad, porque la verdad se afirma de los códigos en que se pronuncian las expresiones. Aquí tenemos entonces ciertas ideas muy generales de lo que es un argumento, porque toda argumentación debe de estar inscrita en lo que es verdadero y se predica de los hechos. Entonces tenemos estas pequeñas expresiones, después podrán consultarlo con más detenimiento en distintas guías. Yo, por ejemplo, pues sugiero el libro de lógica de Walter Redmond, pero en términos muy generales, un argumento es una expresión oral o escrita de un razonamiento. Cuando yo hablo con ustedes, puedo decir argumentos, pero a veces son más fáciles de detectar cuando estamos escribiendo. Esta afirmación se intenta probar, refutar o justificar en una proposición de tesis. Las cualidades fundamentales son la consistencia y coherencia. Y ya iremos viendo a qué nos referimos con esto de consistencia y coherencia.
En lógica, un argumento se define como un conjunto de premisas seguidas de una conclusión. Entonces, quiero decir que una premisa se refiere a un orden de ideas que está escrito y redactado como una sentencia, específicamente en el caso de lo jurídico. Y en un lenguaje formal, un argumento se define como una secuencia ordenada de fórmulas donde la última es designada como la conclusión y las demás como las premisas. Aunque existen muchos modelos de argumentos, podemos pensar que estos son los principios generales. Cuando hablamos de consistencia y coherencia, quiere decir que algo que tú estés afirmando debe de tener fundamentos. Uno de los principios generales que puedes entender es que cuando como estudiantes afirmas, yo pienso que, yo opino que, yo creo que puede ser válido a lo mejor en una justificación porque estás partiendo de tus ideas, pero cuando estás defendiendo a alguien, cuando estás o cuando en un futuro se vean en la posibilidad de hacer una defensa de su tesis o de un cliente, no pueden partir de yo creo que, yo pienso que, yo siento que los derechos humanos, yo creo que los derechos humanos no se pueden. Se tiene que partir de un orden, de una secuencia de premisas. Y ya vamos a ver qué son las premisas. Entonces, cuando pensamos en si uno sujeta, uno en su argumentación está diciendo, si, si el autor Alejandro Suárez Aponaro considera que los conflictos bélicos provienen de nuevos esquemas de negociación. Puede ser verdadero, puede ser falso, pero no depende de lo que diga el autor, porque entonces no estarías generando una argumentación. Sí son importantes sostener premisas de alguna fuente. Sin embargo, la validez de un argumento depende de cómo puedes hacer coherente ese sistema de premisas, ese sistema de creencias, y lo haces a partir de algo que llamamos estructura lógica. Entonces, dice la diapositiva, lo primero que debemos saber es que la validez de un argumento no depende realmente de la falsedad o verdad de las afirmaciones que usamos, sino de su estructura lógica. Curiosamente, podemos llegar a una estructura lógica adecuada, correcta, y sin embargo, tener premisas que han sido falsas, como por ejemplo el sistema heliocéntrico, que es un paradigma frente al sistema geocéntrico. El sistema geocéntrico tenía premisas falsas y de todos modos llegaban a través de la estructura lógica a unidades que se consideraban verdaderas y que tenían alguna relación con Dios. Bueno, en ese entonces porque se consideraba que el ser humano era el hombre del universo, ¿no? El principio del universo. Pero entonces debemos de comprender que cuando referimos que es la falsedad o verdad de las afirmaciones, no es exclusiva de comprender la lógica, es la estructura, es decir, en términos sencillos, que para poder afirmar la verdad de algo, no solamente podemos decir que ahorita es de mañana y eso es simplemente verdadero, sino saber si existe una manera adecuada de hacer una inferencia el día de hoy. Por ejemplo, es de mañana, sus clases virtuales son de mañana, por lo tanto, están teniendo una clase virtual. Bueno, eso puede ser verdadero para ustedes, pero será falso para las demás personas. Ahora bien, cuando hablamos del contenido de verdad, aquí está expreso que depende de la consistencia y coherencia con otras verdades admitidas o con referencia a un hecho o situación que sea verdadero o que sea falso. Entonces, si ya antes en el lenguaje se han admitido términos comunes como por ejemplo que es verdadero y que es falso, que en este momento es de mañana, que ustedes toman clases virtuales y que en este momento podemos hacer un argumento partiendo de que hay términos comunes que son admitidos. En general, todo el lenguaje parte de términos comunes que son admitidos. En un esquema lógico formal depende de la consistencia y coherencia, que es un sistema que admite no contradicción.
Este principio de no contradicción, sin embargo, ya no es tan común en la lógica, porque en la lógica ya existe una lógica difusa y existen nuevas lógicas muy interesantes, pero antes de que nos vayamos a que comprendan las lógicas no proposicionales o las lógicas que van más allá de la no contradicción, sí es importante que entiendan que este principio fue sugerido por Aristóteles y la no contradicción significa que no puedes afirmar que algo sea verdadero y falso al mismo tiempo. Por ejemplo, es verdadero que estoy dando una clase virtual, pero no puede ser verdadero y simultáneamente que esté en Oaxaca dando una clase virtual y que esté en Chiapas tomando un chocolate, ni puede ser verdadero o que yo esté en este momento hablando con ustedes y esté hablando con otra persona. Bueno, a lo mejor ya con los principios tecnológicos pueden ver que algún principio de no contradicción sí es factible que exista, pero en la lógica no se puede afirmar algo que sea al mismo tiempo una cosa y al mismo tiempo no sea la misma cosa. Por ejemplo, yo no puedo estar viva y al mismo tiempo puedo estar muerta. Yo no puedo estar algo en términos formales, pues un cliente no puede ser al mismo tiempo culpable e inocente. Ese sería el principio de no contradicción. Claro, que pueden decir, es que pueden ser medianamente culpable y medianamente inocente. En el principio de no contradicción, pues no se está basando en verdades subjetivas, se está basando en verdades objetivas, ¿no? No puede estar simultáneamente medio lloviendo y lloviendo, o lloviendo y no lloviendo, ¿no? O sea, solo son esos principios. Ahora bien, un argumento también depende de una función lógico-matemática de consistencia y coherencia con el hecho de que algo sea real, y muchos de los argumentos sirven para hacer discursos de persuasión. Ya verán que hay maneras de tener estos principios de persuasión con falacias y con lo que no son falacias. Ahora, bueno, nos quedan 8 minutos. ¿Cuántos alumnos hay? La realidad puede ser interpretativa. Muy bien. Entonces, tenemos 8 minutos. Seguramente terminaremos esta discusión ya en clases, pero vamos específicamente a los ejemplos para que sepan de qué les estoy hablando. Son ejemplos que han sido extraídos de internet y vamos a leerles algunos ejemplos. De Graham and Introduction to Logic tenemos este argumento. La P1 se refiere a la premisa 1, la P2 a la premisa 2 y la C es la conclusión. En este argumento dice Roma es la capital de Italia. Este avión aterrizó en Roma, por lo tanto, este avión aterrizó en Italia. Pues si sabemos que el universo de Italia y Roma pertenecen necesariamente a tales afirmaciones, claro que si Roma es la capital de Italia, el avión puede estar en Italia, ¿no? No podríamos decir que lo que podría variar es que Roma no sea la capital de Italia y entonces esto sea falso. Pero este argumento es correcto y es también por la estructura y es también porque las premisas son correctas, son verdaderas. Tenemos otros dos ejemplos. Este ejemplo es el que ha dado Aristóteles a partir de un juego de palabras muy antiguo en algunos libros, donde él clasificó 13 formas de generar argumentos. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos que todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Lo mismo pueden aplicar aunque le pongan otra persona que no sea Sócrates, ¿no? O sea, todos los hombres son mortales, podemos decir Raúl es hombre, por lo tanto, Raúl es mortal, ¿no? Aquí la que puede variar infinitamente es la afirmación de Sócrates, pero lo que no puede variar es la afirmación de todos los hombres son mortales. Aunque también podríamos, con estas nuevas cuestiones de género, porque esta es una traducción, recuerden, podríamos afirmar todas las mujeres son mortales, Clarisa es una mujer, por lo tanto Clarisa es mortal. Pero en ese entonces, pues el lenguaje
de los griegos, el lenguaje latino sí afirmaba que todos los hombres, pues se refería a hombres y mujeres, porque el término era homo, ¿no? En el ejemplo 2 tenemos todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, por lo tanto Sócrates es un hombre. Esta no es de una manera muy exacta porque hay otros seres que también son mortales y que no necesariamente son hombres. Si decimos todos los hombres son mortales y luego se sucede que yo diga mi perro Firulais es mortal, o sea, Firulais es mortal, por lo tanto Firulais es un hombre, en esta el razonamiento no es correcto. En la primera, el razonamiento es correcto. Quiero que vean las estructuras y si tienen algunas dudas, pues ya lo irán consultando en internet. Otro argumento válido, pero con premisas falsas. Los perros tienen 4 patas. Max es un perro, por lo tanto Max tiene 4 patas. Ambas afirmaciones, los perros tienen 4 patas, es verdadera. Max es un perro, también es verdadera. Sin embargo, a pesar de que estas premisas pueden tener una coherencia, no se sigue que Max tenga 4 patas porque sea un perro. Entonces hay que tener mucho cuidado para entender los razonamientos sobre lo que son. Ahora tenemos 2 clases de razonamientos como ejemplos. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Este argumento que se llama deductivo, así como lo vieron en la prepa, como lo vieron en métodos de la investigación, vamos a hablar de algo que es general. Todos los hombres son mortales, esto es lo más general y se va a ir a algo que es muy específico, al caso específico de Sócrates. Esa es la deducción. Hablar de algo que es general y algo que es particular. Ahora, con el argumento inductivo, el esquema de inducción es un esquema que Karl Popper es un filósofo de hecho, también llama que puede generar un principio de algoritmos matemáticos, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los cisnes observados hasta ahora son blancos, todos los cisnes son blancos. En esta clase de argumento inductivo, como les decía Karl Popper, que es un filósofo de la ciencia, decía que se prueban los esquemas de verdad hasta que no se demuestre lo contrario. Pero si no se hace es decir, ¿no? Podemos afirmar, según Karl Popper, que algunas de las fórmulas que admiten este principio de no